La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, llegar a ustedes es una bendición y apoyarles con una reflexión todavía es más inspirador. Vuelvo a acercarme al catecismo de nuestra iglesia para compartir contigo esta reflexión, porque debemos de darnos cuenta cuál es nuestra misión como padres. El catecismo tiene una riqueza muy grande. Usted puede tomar el catecismo desde el numeral 2221 en adelante, cuando habla acerca de los deberes de los padres. Pero me voy a centrar únicamente en dos numerales del catecismo. El numeral 2222 y el numeral 2223. Dice el numeral 2222. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Numeral 2222. Podemos 5 aspectos quizás, a meditar sobre este numeral. Primero, tenemos que aprender a mirar a nuestros hijos como hijos de Dios. O sea, a mirarlos con misericordia. A que nuestros hijos se sientan acogidos por nosotros, amados por nosotros, valorados, respetados. Aprender a mirarlos como hijos de Dios es entender que ningún hijo, que la existencia, mejor dicho, de ninguno de nuestros hijos es un accidente sexual. No. En cada hijo hay un propósito divino. En cada hijo hay un propósito divino. Aprender a ver a nuestros hijos como hijos de Dios. Así como Dios te ve a ti, me ve a mí, yo tengo que aprender a ver a mis hijos. Tengo que aprender a verlo. Por eso es lindo, ¿no? La exclamación que dice el salmista, cual la ternura de un padre para con sus hijos, así es la ternura de Dios para sus fieles. Creo que es Salmo 103:13, algo así. Tengo que aprender a ver a mis hijos como hijos de Dios. O sea, no son míos, son de Dios. Es lo primero que tienes que meterte en la cabeza. No son míos, son de Dios. Y porque son de Dios, los voy a cuidar. Voy a dar lo mejor de mí, porque es que no son míos, son hijos de Dios. Luego, el numeral dice que tenemos también que respetarlos como a personas humanas. Y eso es doloroso, porque a veces uno vive en carne propia esa falta de respeto. Cuando te gritan, cuando te dicen frases que te hieren, cuando de un papá o de una mamá salen palabras que afectan tu autoestima. El otro día fui testigo de cómo una madre maltrataba a un pequeño que yo calculo que tiene 3 años por ahí. O sea, en grito abierto, te estoy diciendo que no te pares ahí, es que sos un burro, un estúpido o qué. O sea, ¿qué cargará esa madre en su mundo interior? ¿Qué cargará? Muchas veces es en la familia donde menos se respeta la dignidad de la persona. Es en la familia. Mejor hubiera parido un rollo de alambre que haberte parido a ti. Estúpida, estúpido, ignorante. O sea, no les estamos respetando como personas. Y el catecismo nos hace ver que tenemos que respetarles como personas humanas que son. Como personas humanas. O sea, cuán importante es cuando papá y mamá aprendemos a tratar a nuestros hijos desde el respeto. ¿Sabes por qué? Porque entonces nuestros hijos están aprendiendo de nosotros y también nuestros hijos nos van a tratar a nosotros con el respeto debido. Pero si yo le digo basura, sos un inservible, y empiezo a decir esas palabras hirientes, ¿qué crees tú? ¿Cómo va a reaccionar la persona? ¿Qué acoge en su interior?
resentimiento, rencor, quizás hasta odio, rechazo, indiferencia. Entonces, ver a los hijos, nuestro deber. Número 1, ver a nuestros hijos como hijos de Dios. Número 2, el trato como persona humana, respetar a nuestros hijos. Luego dice el catecismo que hay que educar a nuestros hijos en el cumplimiento de la ley de Dios. O sea, la palabra educar viene del latín educare, sacar lo mejor de nuestros hijos. Eso es lo que significa, sacar lo mejor de nuestros hijos. A veces nosotros pensamos que nuestros hijos son como cubos vacíos que hay que estar llenando. Y más bien es todo lo contrario. Si lo vemos, son como una fuente que hay que ayudarles a sacar su potencial, sacar lo bueno que tienen, y claro, moldearlos en la fe. Nuestro propósito es también, así como nos interesamos por un rendimiento académico y todo lo demás, también espiritualmente. Pero, a continuación, dice el catecismo, mostrándose ellos mismos, se refiere a papá y a mamá, obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. O sea, ¿qué significa esto? Testimonio de vida. La mejor manera para transmitir la fe a los hijos es tu conducta, es tu modelaje. Las virtudes se modelan. En la medida que tus hijos ven, por ejemplo, espiritualmente hablando, que tú oras, que tú dialogas sobre temas de fe, que tú te interesas, que tú estás integrado a la parroquia, a algún movimiento apostólico, y que tú llevas esa fe que te da la iglesia, la llevas a la iglesia doméstica, que es tu familia, entonces tus hijos van viendo esa entrega, ese compromiso, van viendo y te van a seguir, que no sabes cuándo, que no sabes cómo, pero lo van a hacer. Entonces, el modelaje es muy importante. Ahora, fíjate bien lo que a continuación te voy a leer en el numeral 2223. Dice, los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. No es el Estado, no es la iglesia. Los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Y aquí hago un alto, porque me gusta mucho el tema. Nosotros, ¿tenemos algún proyecto de vida para con nuestros hijos? Sí, lo tienes en una escuela, en un colegio, en una universidad, pero no me estoy hablando, no me refiero a eso. ¿Cuál es el proyecto de vida que ustedes tienen como padres? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde quieren dirigir a sus hijos? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el camino que le están indicando a sus hijos? ¿Cómo nos hemos ido preparando nosotros como padres para educar a nuestros hijos? Testimonian esta responsabilidad ante todo, y me gusta esta frase, por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. O sea, esto es lindo, porque la iglesia nos dice, lo que hay que crear es un hogar, no es una casa. La casa se construye. Paredes, piso, techo, puertas, se construye. Pero el hogar se crea. El hogar tiene un origen interno, de adentro hacia afuera. Así se crea el hogar. La palabra hogar viene del término hoguera. Que arda el amor, que arda la comprensión, que arda la empatía, crear un hogar. Tú, ¿en qué te has interesado más? ¿En construir una casa o crear un hogar? Piensa la respuesta. Construimos una casa, materiales, sacamos un préstamo, nos endeudamos, pagamos esto, lo otro. Pero crear un hogar, los materiales no los vas a encontrar en una ferretería para crear un hogar. ¿Sabes dónde lo vas a encontrar? En tu corazón.
Tienes que aprender a sacar lo bueno de que hay en ti. Tú eres una buena persona. Pero tienes que aprender a sacar lo bueno. Tienes que aprender a modelar lo bueno. Tienes que aprender a transmitir lo bueno que hay en ti. Haz un lado y trabaja en ello lo malo, lo negativo, lo gritón que eres, lo imprudente, intolerante, impaciente, lo que sea. Hazlo a un lado. Pero comienza a sacar lo bueno para crear un hogar. Nuestra prioridad como padres es crear un hogar donde los hijos se sientan acogidos, donde los hijos se sientan bien, que al llegar nosotros a casa, allí en ese hogar, al llegar, no tengan miedo, no se angustien. Es que ya viene papá, ya viene mamá, recoge eso, corre aquí, corre allá, escóndanse todos al cuarto y abajo en la cama. No. Crear un hogar es que los hijos cuando nos vean se sientan felices. O cuando nosotros miremos llegar a nuestros hijos, experimentemos también felicidad. Crear un hogar. Y para ello, el catecismo, la Iglesia a través del catecismo, nos propone ciertos elementos que ayudan a crear un hogar. Habla de ternura, perdón, respeto, fidelidad, servicio desinteresado. 5 elementos que nos ayudan a crear un hogar y que nos promueven a cumplir nuestra misión de padres. Número 1, fíjese bien, la ternura. Que el hijo, que la hija se sienta amado, amada por ti, por mí. El trato tierno es un trato de misericordia. Es como esa parábola del hijo pródigo. Me centro en papá. Este papá que ve a su hijo y que papá decide ir al encuentro de su hijo. Y papá decide abrazarle. Y papá lo besa. Y papá lo escucha. Pero nunca va a permitir que su hijo llegue a la condición de esclavo. Va a seguir siendo su hijo, a pesar de su error. Y papá que toma la decisión de que le pongan un vestido nuevo, un anillo nuevo, calzado nuevo, y que vamos a celebrar una fiesta. Esa es la misión de nosotros, de papá y mamá. ¿Quién te ha dicho a ti que los hijos no se van a equivocar? Qué bueno que los hijos se equivocan. Porque ante el error de los hijos, nos están educando a nosotros también, en la misericordia, en dar otra oportunidad, en animar, en buscar ayuda, en discernir. Entonces la ternura es muy importante. Y aparte de la ternura, el perdón. Hace poco he compartido contigo una reflexión acerca del perdón en la familia. El perdón libera, el perdón sana, el perdón restaura. Y vuelvo a la parábola del hijo pródigo. Es el padre quien abraza. Es el padre quien toma la iniciativa. Cuando da el abrazo, ya no hay necesidad que el hijo le pida perdón. Señor, he fallado contra Dios y contra ti. Eso es lo único que le permite el padre al hijo. Es que he fallado. Es que el padre le lleva al hijo a que reconozca su error. Pero no le saque en cara nada. Quizás, la parábola no lo dice, esto lo estoy pensando yo, quizás hubo un momento donde papá y el hijo tuvieron que estar a solas y conversar. Pero ese momento inicial del encuentro está basado en la misericordia, en el perdón. Busca a tu hijo, sale al encuentro de tu hijo, de tu hija, llámale, platica con él, con ella. O sea, tomes iniciativa, busca, reconoce que te has equivocado, no te quedes de brazos cruzados, búscale, invítale a tomar algo, a platicar sobre ese tema tan duro, tan difícil, que quizás tu hijo en algún momento va a tener resistencia y no va a querer hablar, pero en algún momento va a tener apertura. El perdón. Luego el catecismo nos habla de el respeto. El respeto es la valoración de la otra persona. Valorar, no mancillar su dignidad. Hay que tener cuidado con nuestras palabras, hay que tener cuidado con la manera como manejamos nosotros nuestras emociones. Hay que tener cuidado con cómo reaccionamos, cómo a veces irrespetamos la vida de los hijos con lo que decimos, con lo que hacemos, les comparamos con otra persona. O sea, nuestra misión tiene que ser
como padres, promover la dignidad de nuestros hijos. Promoverla. ¿Por qué cree usted hoy que hay tanto problema en niños y en adolescentes a nivel de autoestima? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos jovencitos metidos en el mundo de las adicciones? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que hay hijos que están viviendo en casa y que no se sienten amados por nosotros? No se sienten comprendidos, no se sienten apoyados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra actitud, con nuestra postura. Porque somos incapaces de respetarles, porque siempre les estamos viendo como inútiles, porque hemos dejado de creer en ellos, porque quizás a nosotros nos trataron muy mal nuestros padres y tendemos a repetir lo mismo. Luego también la Iglesia nos propone la fidelidad. ¿Qué tiene que ver la fidelidad con el hogar? La fidelidad es para el matrimonio, sí, pero la fidelidad también es para los hijos. La fidelidad a tus principios, a tus valores, la fidelidad a los límites que has establecido en casa. Tú también tienes que ser modelo de fidelidad. Tú también tienes que ser ejemplo de respetar a los demás. Tú también tienes que ser ejemplo de cómo manejar responsablemente tus emociones. Eso es fidelidad. Fidelidad es establecer como prioridad tu familia. Fidelidad es tener ese sentido de apertura, de dar la mejor versión de tu propia persona en casa. Y eso es fidelidad. Fidelidad es no solamente preocuparte, sino ocuparte por las situaciones que se están dando en casa. Eso es fidelidad. Pero si postergas, si dejas para después, si te interesa más la vida de tu hermano, de tu hermana, más tu trabajo, más lo otro, más aún la iglesia, y no tu familia, eres infiel. Eres infiel. Eres infiel a tus hijos. Eres infiel a los principios y valores que dices profesar en tu familia. Entonces, la fidelidad nos va haciendo ver que la familia es una prioridad. Que la familia es prioridad. Mira, me toca tratar en consejería a hombres y mujeres que a razón por su horario de trabajo le restan tiempo a su familia. Yo siempre digo, y esto va también en relación a muchas actividades que se hacen en la iglesia, donde en la propia iglesia hay personas que desarrollan una cultura antifamilia. Antifamilia. O sea, es increíble. Es increíble cómo a esta persona, como agente de pastoral, a esta persona en su trabajo, se le exige que tiene que trabajar también sábado y domingo, que tiene que estar ahí, que es que tenemos reunión en la iglesia todos los días de la semana y tienes que estar ahí. O sea, qué inconsciencia tan grande, porque lo que estás haciendo es sacando a esta persona, evitando que esta persona comparta con su núcleo familiar, que es la esencia. Es la esencia. Y por eso es importante esto. Porque muchas veces se desarrolla estos servicios de infidelidad, esta situación de infidelidad. Porque claro, tengo que llevar alimento a casa. Por eso hay trabajos, yo le llamo trabajos antifamilia. Aún en iglesia hay acciones pastorales, lamentablemente, antifamilia. Donde yo lo necesito a usted todos los domingos, todos los sábados por la tarde, todos los fines de semana de estos 3 meses, necesito su apoyo. Carajo, pero tiene esposa, tiene esposo, tiene hijos. ¿Cómo lo vas a tener 1 mes, 2 meses, 3 meses, todos los fines de semana haciendo eso? Eso es una tendencia antimatrimonio, antifamilia. Entonces, esa es la realidad. Entonces, también hay infidelidades en ese sentido. Y lo que también el catecismo nos dice en relación a cómo construir este hogar es el servicio desinteresado. El servicio desinteresado es hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Es disfrutar de la vida familiar. Es disfrutar del cónyuge. Es ese servicio desinteresado. Es tener esa capacidad de estar pronto para servir, tener esa disponibilidad de servicio, esa actitud de apertura, de como le llaman la política de puertas abiertas. Bueno, sí, si veo que necesitas ayuda, estoy presto para servir. No espero que me pidas
ayuda. Estoy dispuesto a servir, estoy presto para servir. Entonces, ese servicio desinteresado construye hogar. O sea, ¿se da cuenta usted cómo la catequesis de la Iglesia nos va educando en nuestros deberes como padres? Repito, ¿cuáles son esos aspectos para crear un hogar? Número 1, anótelo si quiere, ternura, perdón. El tercero, respeto. Número 4, fidelidad. Número 5, servicio desinteresado. Son 5. Con esos 5 aspectos vamos adentrándonos en el cumplimiento de nuestros deberes. Y mire lo que a continuación dice. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a sus hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. O sea, fíjate bien cómo la familia también, como papá y mamá, nos volvemos maestros en virtudes. ¿Qué es una virtud? Un concepto sencillo. Virtud es un valor puesto en práctica todos los días. Por eso tenemos que trabajar mucho en el tema de las virtudes. O sea, educar en las virtudes, promover las virtudes, tener y promover hijos virtuosos, ser padres virtuosos. Entonces, ¿qué implica esto? Dedicación, interés, conciencia. Entonces, la virtud, por ejemplo, de la verdad, la virtud de la laboriosidad, la virtud de la responsabilidad, la virtud del respeto. Todo esto lo podemos realizar en casa desde el modelaje. ¿Quiénes son los primeros que tenemos que modelar las virtudes? Papá y mamá. Una virtud no se transmite con teoría, se transmite con el día a día, con la vivencia. Ser modelos, por ejemplo, de respeto. Entonces, respetamos a mamá, respetamos a papá, respetamos a la esposa, respetamos al esposo. Entonces, vamos vamos desarrollando toda esta experiencia de construir, de educar en las virtudes a nuestros hijos. Queridos amigos y amigas, espero lo que hoy he compartido en relación a nuestros deberes como padres nos sirva, nos ilumine y nos guíe plenamente. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Bendiciones.